Garp es uno de los fundadores del Ejército Revolucionario, un doble agente infiltrado en las filas de la Marina en el gobierno mundial. Y aunque ahora esté malherido en Hachinosu, o en el peor de los casos muerto, aunque Aokiji haya neutralizado a esta gran leyenda, cuando se nos revele el papel que ha jugado Garp en el eventual amanecer del mundo, nos va a dejar a todos de cabeza. Un hombre que decidió sacrificar su libertad, su reputación, que se enlistó en la Marina con la esperanza de cambiar las cosas desde adentro, pero que un día, en el incidente de God Valley, se dio cuenta del sistema podrido, de la corrupción del gobierno mundial y sobre todo, de que alguien se sienta en el trono vacío. El que Garp sea uno de los fundadores del Ejército Revolucionario junto con Dragon es una idea atrevida de creer, pero después de todo, mucho se ha teorizado ya de que Garp es en realidad un miembro de SOR, ¿verdad? Es decir, que la idea de que no le es totalmente fiel a la Marina, que tiene su propia agenda, ya nos ha pasado a muchos por la cabeza. Y claro que sí, Garp, al igual que Smoker, Fujitora, Kobe y vaya, hasta el propio Aokiji que ahora se encuentra con Barba Negra, todos tienen algo en común, que son marines que buscan cambiar el mundo desde dentro de su organización. Y es que ahora con el nuevo God Valley, con estos cambios que vinieron a resetearnos todo lo que pensábamos que sabíamos, que era una isla de dragones celestiales, falso. Que había sido exterminada del mapa como Lulusia, posiblemente falso, pues con qué armas y su combustible la flama madre todavía ni existía. Que Shevek la había invadido para convertirse en el rey del mundo, falso, todo era falso. Rox D. Shevek fue allí no para destronar a Im, no fue a God Valley porque allí vivían los autoproclamados dioses del mundo, no, pues ya nos confirmaron que allí no vivían los dragones celestiales, que allí solo fueron a hacer su cochino torneo. Shevek fue a God Valley para algo más, todavía no sabemos para qué, pero ya con la simple idea que Oda nos planteó de que este personaje no es lo que pensábamos que era, que no era lo que la propaganda del gobierno mundial nos había dicho, vaya sorpresa, que Rox D. Shevek tal vez, y esta es una teoría de la que vamos a hablar en otro video, que él era más bien un tipo como Luffy, un hombre que con sus propios medios, con piratas cuestionables en su banda como pudo, también quería cambiar al mundo, también quería que la gente fuese libre. En serio, este es un temazo del que ya hablamos en el análisis del capítulo, pero que sin dudas merece la pena ahondar en él. Imagínense a un Roxy Shevek teniendo la fruta de Luffy. Claro que esto ya es mucho más difícil de creer, porque de ser así, Big Mom, Kaido, Barba Blanca, todos los piratas Rox hubiesen reconocido las habilidades de la fruta del diablo de Luffy. Pero la razón por la que estamos hablando ahorita de God Valley es por Garp. Pongámonos a pensar, ¿por qué a Garp no le gusta que hablen del incidente de God Valley? Durante mucho tiempo se pensó que era porque se había aliado a un pirata, que el día que fue bautizado como héroe de la Marina había sido gracias a su alianza con un pirata. Y no, ¿cómo podemos pensar así si Roger y Garp eran casi amigos, rivales sí, pero enemigos no? Ahora algunos podrán decir que no, que nunca fue eso por lo que Garp se avergonzaba de God Valley, sino porque había peleado para proteger a los dragones celestiales. Eso sí, esa es una razón más creíble, pero incluso esta no lo explica todo. Garp cada que puede expresa su descontento hacia los dragones celestiales, al punto de incluso llamarlos escoria del mundo frente a otros nobles, como lo hizo con el hermanastro de Sabo en plena Tierra Santa de Marilloa. Garp abiertamente ha dicho que él nunca aceptó un cargo superior en la Marina para no tener que tomar órdenes directas de los dragones celestiales. Entonces, ¿qué hace diferente a God Valley? ¿Por qué este incidente sí que lo deja pensando? ¿Por qué este no lo trata con la ligereza, con la simpatía, con el valemadrismo que caracteriza a Garp? Pues la respuesta es porque en God Valley pasó algo que le cambió la vida. Como ya dijimos, fue el día en que se dio cuenta de cuán podrido estaba el gobierno mundial. En el análisis que les dejo aquí abajo también dijimos cómo estuvimos sorprendidos de que nos dijeran que en la isla no solo estuvieran los piratas Rox contra Garp y Roger, sino que también estaban Garlin, Figarland, no, el mismísimo Saturno tal vez. Y no solo ellos, sino que los esclavos Kuma, Emporio y Bangkok y Jinei. Toda una bofetada de revelaciones de personajes que nos dejó a todos con la cabeza aturdida. Y Dragón
¿Dónde estaba Dragón en ese entonces que debía tener unos 17 años? ¿Y si Monkey D. Dragon también estaba en God Valley? ¿Y si fue a él, al único de su familia, al que Garp sí pudo convencer para unirse a la Marina como joven aprendiz? ¿Y si Dragón sí le hizo caso y debido a eso presenció con sus propios ojos el incidente de God Valley, viendo la putrefacción del mundo, la corrupción, la verdadera cara del gobierno mundial, siendo esa la primera vez que la semilla de la revolución nació dentro de él? Si después de ese incidente, Dragón decidió renunciar a la Marina, un joven al que no le gustaba pelear, según nos dijo Vegapunk, un joven que 16 años después, tras el incidente de Ohara, ya vestía las ropas revolucionarias en la tumba de su amigo el profesor Clover. Dragón, que con 33 años, después de haber visto lo que el gobierno mundial le hizo a Ohara, testigo por segunda ocasión de las atrocidades del gobierno mundial, se convenció de una vez por todas de formalizar al grupo de defensa que ya habían creado para convertirlo en el movimiento revolucionario. Acordémonos de cómo Dragon le recriminó a Vegapunk de por qué no se había aliado a la revolución, que cómo este prefería quedarse con el gobierno por los recursos para sus investigaciones. Bueno, pues así como iba a ser Vegapunk un aliado dentro de la Marina, claro que el ejército revolucionario tiene agentes infiltrados dentro de la Marina y del gobierno. Dragón es posiblemente uno de los personajes más inteligentes en todo One Piece, moviendo las piezas del ajedrez de la revolución, y nos vamos a creer que durante todos estos años no tenía un doble agente. ¿Por qué durante esta historia nunca hemos visto a un revolucionario intentando infiltrarse en la Marina? ¿Por qué Sabo no lo hizo? O algunos de los líderes, o Kuma, que terminó teniendo una relación cercana con Vegapunk. Pues porque no era necesario, porque desde el inicio de One Piece la Marina y el gobierno ya estaban infiltrados, porque Garp siempre ha estado allí, informando desde adentro cada movimiento, jugando un papel desde las sombras, fuera del reconocimiento público, exponiéndose a las críticas, a los malentendidos, a tal grado que incluso nosotros como lectores dudamos de él, lo cuestionamos, lo recriminamos por no haber hecho nada para salvar a Ace en la guerra de Marineford. Lo resentimos por haber actuado durante todos estos años como un perro del gobierno. Incluso eso es su barco, su casco, un perro. Garp se sacrificó exponiéndose a todo esto para desde las sombras ayudar a que la revolución prosperase. Porque Dragon no creó al ejército revolucionario solo. La idea de estos defensores de la justicia, la primera versión del ejército, surgió ese día en God Valley cuando ambos, Dragon y Garp, vieron las atrocidades del gobierno, y después, cuando se volvió a repetir en Ohara, ahora sí formalizaron el asunto. Se dieron cuenta de que debían formar una inteligencia, tenían que tener a un hombre trabajando afuera como la cara pública de la revolución, Dragón, y a un hombre infiltrado con el enemigo, a Garp, capaz de soportar cada penumbra, capaz de no sacrificar la revolución por sentimentalismos personales, por ver a su propio nieto adoptado, al hijo de su rival y amigo Gol D. Roger, siendo a punto de ser ejecutado justo frente a sus ojos, por ver al entonces almirante Sakazuki Akainu asesinarlo, perforarlo directamente sin él poder hacer nada en realidad, por tener que resguardar la revolución. Eso es lo que tuvo que sufrir Garp, los golpes de la vieja Dadan, reclamándole que cómo pudo tener el pecho tan frío como para dejar morir a Ace, mientras que Garp recibía los golpes con lágrimas en los ojos, profundamente lastimado. Ese es el sacrificio que Garp ha tenido que hacer toda su vida, un sacrificio que es una constante en todo One Piece. Piénsenlo. ¿Que no hemos ya visto historias de dobles agentes, de infiltraciones? ¿Que el dolor de Denjiro, que se infiltró en las filas de Orochi en Wano soportando todas sus atrocidades? ¿Que no es esta la misma historia? Rocinante teniendo que convivir con los psicópatas de los piratas de su hermano Doflamingo, todo para poder filtrar información a Sengoku. Los verdaderos cambios en One Piece se dan desde adentro.
No solo cuando hablamos de dobles agentes como en estos dos casos, Denjiro Orochi y Rocinante Doflamingo, sino que también Fujitora, quien después de ver lo que hizo Doflamingo en Dressrosa jugó su papel para que se aboliera el sistema de los Shichibukais. Un hombre que, según se nos dijo, tras conocer las calamidades del gobierno mundial, la verdadera sombra del mundo, decidió cegarse a sí mismo para no tener que ver más el sufrimiento en el mundo. Kobe, por ejemplo, que tuvo que ver cómo Sakazuki Akainu calcinaba sin ningún remordimiento a sus propios subordinados, a 2 soldados de la marina que solo deseaban escapar de la masacre, que solo deseaban regresar con sus familias. O Smoker, que desde que vivió lo de Alabasta, lo del gobierno censurando las acciones de Luffy, lo de tomando crédito por la derrota de Crocodile, lo de maquillando las noticias hacia el mundo, se dio cuenta de que todo estaba podrido. Es por eso que con esto de las nuevas revelaciones de God Valley, no nos sorprendamos cuando nos digan que Garp se enteró de la verdad del mundo ese día, que a sus 40 años, Dragón con 17, Roger con 39, ese día vieron la verdadera cara del gobierno mundial, que fue gracias a Rox D. Shebeck que pudieron abrir los ojos, que ese pirata criminalizado por la propaganda y las mentiras del gobierno fue el hombre que ha causado más miedo a los demonios que se sientan en la cima del mundo, que su impacto fue tal que se encargaron de borrar su nombre de los anales de la historia. Que Garp no es el pecho frío que dejó morir a su nieto adoptado, sino que es el cofundador del ejército revolucionario. Pero esa es solo una teoría One Piece. Todo con medida. Si quieres ver más videos impresionantes, pícale a este del nuevo God Valley o a este de la Alianza de la Guerra Final. No comas dulces por las noches.